Seguimos con nuestros capítulos de nuestro tema, que es las finanzas islámicas 2.0. Nuestro tema de hoy es sobre los principios de las finanzas islámicas. Después de habernos hablado en los dos capítulos anteriores del resurgimiento y el inicio de las finanzas islámicas, así como la evolución y la expansión de las mismas finanzas islámicas, hablamos hoy de los principios de estas finanzas islámicas, sobre las cuales se basan. Hacemos un resumen de estos principios, que son de tipo 4. 4 principios sobre los cuales se basan las finanzas islámicas. Primer principio es la prohibición de riba. Riba es usura o interés. Ya entraremos en más detalle. La contraparte es el riesgo compartido en contratos. El segundo principio es la prohibición de la especulación. La contraparte es la materialización de las transacciones o el materialismo de las transacciones. Tercer principio, que es la prohibición del gharar, la ambigüedad y el engaño. La contraparte es la transparencia y claridad. El cuarto principio es la prohibición de la financiación de actividades pecaminosas. Pecaminosas es decir, ilícitas según los preceptos preceptos del Islam. Y la contraparte es la inversión en lo que beneficia a la humanidad. Entramos para detallar un poco estos principios. Primer principio, hemos dicho que la prohibición del riba, que es el tipo de interés u la usura. Hablamos un poco para dar una iniciación de riba. Riba quiere decir literalmente es aumentación, crecimiento u adición. Esto es literalmente. La palabra riba significa mucho más que usura o interés fijo y garantizado sobre depósito. Esto es, significa mucho más que esto, sino es todo beneficio injustificado con trabajo o capital o los dos a la vez. Esto es riba, es más que usura o interés fijo, es beneficio injustificado con trabajo, capital o los dos a la vez, excepto en algunos casos. Dos tipos de riba. Riba en el Islam es un riba an-nasa, es el tipo de interés que estamos viviendo aquí actualmente en los bancos en préstamos con interés, o la ribat al-fadl. Ribat al-fadl es cualquier plus en las transacciones comerciales de las mercancías o cualquier otro engaño. En la tradición judía, porque en todas las religiones está prohibido riba. En la tradición judía, por ejemplo, también condena claramente esta práctica. En el Antiguo Testamento se deriva del versículo 24, capítulo 22, que dice lo siguiente: si tu hermano llega a empobrecer, lo debes soportar y no pedirle ni ganancias ni interés. Esto es el versículo que está en el Testamento de los judíos. Pero el problema aquí, el problema de la riba en el judaísmo es que se prohíbe solamente entre los judíos. O sea, un judío con otra persona que no es de religión judía le puede practicar el riba o el interés. Y esto, bueno, según interpretaciones, no es la lógica que ha puesto Dios desde la creación del primer ser humano, Adán, y primer profeta, y desde los principios del Islam, no es la lógica con la cual trata el Islam, Dios subhanahu wa ta'ala,
sino la lógica es tratar a todo el mundo con las mismas reglas y con la misma lógica. Por lo tanto, es una particularidad que algunos ponen en cuestión este versículo del Testamento. En la tradición cristiana eran inicialmente muy opuestas a la práctica del interés, desde el principio del cristianismo, basando su postura sobre el texto bíblico muy explícito acerca de que se basa el concepto: hacer el bien y prestad sin esperar interés. Este es un versículo de la Biblia que también muestra la prohibición de la riba. O sea, la riba está prohibida en todas las religiones sin excepción. La prohibición de la riba ha sido en todas las versiones del Islam. Cuando digamos las versiones del Islam, el Islam es un solo desde Adam hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam y hasta nuestro tiempo. Y las otras religiones, según pensamientos, son versiones del mismo Islam. En el Corán, progresivamente ha sido la prohibición de la riba. Y esto lo podemos ver en 4 revelaciones diferentes. En la Meca, por ejemplo, en los principios de la época de la Medina, son versículos del Corán, cada uno en una época diferente. El tercer versículo es hacia segundo o tercer año de la Hijria, cuando se trasladó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la Meca a la Medina, y el cuarto versículo donde se prohibió definitivamente, que es hacia el final de la misión del profeta sallallahu alaihi wasallam, que era una prohibición definitiva del riba. Sabemos la lógica de la prohibición de las cosas que surgían en la edad del profeta sallallahu alaihi wasallam o antes. La lógica es progresivamente se prohíben las cosas. Y es la misma lógica que se experimentó con el riba, es prohibirlo progresivamente. Tenemos en el Corán, en la Surat al-Baqarah, aya 275, dice Allah subhanahu wa ta'ala: Allah ha hecho lícito el comercio y ha prohibido la usura. O sea, definitivamente lo ha prohibido sin ningún retroceso. Los objetivos de la prohibición de la riba son sociales, económicos y morales. O sea, se ha prohibido la riba por algo. O sea, los objetivos, ¿cuáles son los objetivos? ¿Para qué? Primero, establecer el principio de la justicia socioeconómica, porque en la riba, por ejemplo, en un préstamo con interés, siempre el banco sale ganando y la persona que obtiene el préstamo puede beneficiar. Si se le sale el proyecto o se le sale el proyecto en el cual invierte, se le sale ganancias, gana, y si le sale pérdidas, pierde. O sea, por lo tanto, el banco siempre gana, pero la persona no. La persona que coge el préstamo no siempre gana. El segundo objetivo es eliminar todo tipo de explotación entre los agentes de la sociedad. O sea, no uno explota al otro porque no tiene dinero. Uno tiene dinero, el otro no tiene. O sea, hay una relación de explotación y esto es injusto. Eliminar todo tipo de enriquecimiento injustificado. O sea, una persona o un banco o una institución que da préstamo con interés se enriquece de la nada. Se enriquece por tener dinero y darlo con préstamo. Es un enriquecimiento injustificado y injusto. Eliminar la alocación errónea de los recursos, un crecimiento errático y la inestabilidad económica y otros sin fin de problemas económicos en general. Esto más o menos los objetivos para eliminar de la eliminación de este tipo de interés u riba. ¿Cuáles las alternativas? Las alternativas hay más o menos, podemos resumirlas en dos alternativas a la prohibición de la riba, que es primero la participación en el riesgo.
con contratos concretos. O sea, tanto el banco o la institución financiera como el individuo o el cliente participan en proyectos concretos y por lo tanto obtienen los dos beneficios obtienen los dos asumen los dos las pérdidas. Por lo tanto, la igualdad en las oportunidades. La segunda alternativa es un préstamo sin interés y esto se llama en el Islam al-Qard al-Hasan. Es un préstamo sin interés. En el Islam el bien, este Qard al-Hasan es un préstamo que se da a los individuos o a los clientes, pero sin interés, pero a los más necesitados, no a todos los clientes, no a todas las personas, sino por unos objetivos bien delimitados y a unas personas necesitadas, por ejemplo, para montar un pequeño negocio, para hacer frente a las necesidades de consumo, para infraestructuras o para, por ejemplo, instituciones sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Este Qard Hasan siempre se da a través de una institución dentro del Banco Islámico o de la institución financiera islámica que se llama el departamento o el fondo Zakat. Son las dos alternativas a la prohibición de la riba o el préstamo con interés. En el Islam, el bien para la sociedad está por encima de los intereses particulares. O sea, no todos los intereses particulares forman un interés de la sociedad. No siempre. Porque la mano invisible de Adam Smith, que es el fundador de la teoría del capitalismo, Adam Smith, dice que hay una mano invisible que fomenta la regulación del mercado o el equilibrio económico. Pero no, estamos viviendo un desequilibrio tremendo en todo el mundo, con una clase muy rica y una clase que vive la miseria. Por lo tanto, no es siempre esta mano invisible, no siempre funciona. El riesgo compartido, hablamos un poco de la alternativa de esta prohibición de la riba, que es el riesgo compartido en contratos, participación en ganancias y pérdidas. Generalmente, las finanzas islámicas son calificadas como participativas a partir del funcionamiento con los contratos de participación. O sea, es una característica general con la cual se caracterizan las finanzas islámicas. Son participativas. Es un principio que permite asociar el capital financiero al capital humano, con el objetivo de que la participación debe ser fijada en una proporción y no por un beneficio a la hora de la firma del contrato. Con lo cual, es una proporción. Si, por ejemplo, dos personas forman parte o se juntan para un proyecto, se fija la proporción del beneficio de cada uno desde el principio, y no ni un tipo de interés, ni una cantidad fija, ni nada. Es una proporción fija. Concretamente, el inversor con sus ahorros se une con el emprendedor con sus ideas, experiencias y perfil según el tipo de contrato. Asumen los dos el riesgo de la operación y comparten el resultado de cualquier proyecto que se lleve a cabo, sean pérdidas o beneficios o ganancias. Y es lo que va en contradicción de lo que hacen los bancos convencionales, que prestan con interés y no quieren saber nada de la economía real, digamos, o de los proyectos concretos. Los objetivos de este principio de compartir riesgos en contratos es una justicia socioeconómica entre todos los agentes de la sociedad. Segundo, concretar proyectos reales que fomentan la economía real. O sea, cualquier préstamo o transacción financiera tiene que ser dotada de un proyecto concreto, tangible y que se puede ver y sentir.
Incentivar la inversión y reducir el aparcamiento. Digamos, eliminar la especulación y la creación del dinero por dinero. Todo esto son digamos, objetivos que se esperan lograr a través de la participación en ganancias y pérdidas a través de contratos y con lo cual la prohibición de la riba puede participar. Segundo principio, la prohibición de la especulación. La especulación, para definirla, generalmente es una práctica en los mercados financieros que consiste en comprar a término o vender con descubierto sin la intención de poseer realmente o librar los títulos. Esta es la especulación, es sin la intención de poseer realmente el título y bueno, elige o venderlo con descubierto o comprarlo a término y allí solamente hay dinero, no hay proyecto concreto ni economía tangible. El especulador busca sacar beneficio solo de la diferencia de los precios, sobre todo en las transacciones a corto plazo. Compra un bien, por ejemplo, que no puede ni consumir ni usar en sus negocios y al cual no aporta ni trabajo ni añade ningún valor. Su objetivo es beneficiarse de la diferencia de los precios y nada más. Con lo cual es una práctica puramente financiera que no aporta nada a la economía real, es más, infla la economía financiera y la aleja de la dimensión real de la economía de la sociedad. Los precios se disparan y no reflejan realmente las condiciones económicas, las situaciones de presiones inflacionistas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la contraparte? O sea, ¿cuál es el remedio? Es el materialismo de las transacciones. O sea, frente a esta especulación existe la alternativa que es el materialismo o la materialización de las transacciones comerciales. La propuesta de las finanzas islámicas es la materialización de cualquier transacción financiera. Algunos mecanismos o elementos importantes a este aspecto son los siguientes, que las vamos a resumir en unos puntos muy por importancia. La transacción debe tener proyectos reales y concretos, o sea, activos tangibles. O sea, son los elementos importantes de este materialismo. La posesión real de las mercancías en transacciones. O sea, siempre tiene que tener el objetivo de tener realmente la mercancía de esta transacción. Fijar las condiciones de la compra-venta en el momento de la firma del contrato, ni anterior ni posterior. En el momento de la firma del contrato se fijan las condiciones de la compra y venta y no dejar algunas condiciones al azar o a los eventos futuros que no se conocen, desconocidos. La deuda no se vende. Este es un principio también muy importante, que no se permite la venta de la deuda, o sea, transferir el riesgo a otras personas y la creación del dinero. Con la venta de la deuda no se hace más que transferir el riesgo que asume la persona que tiene la deuda a otra persona y por lo tanto se queda sin asumir el riesgo con el beneficio más. Y también permite la creación del dinero, porque al vender una deuda creas otro dinero y así seguida. La abolición de la riba también reduce la especulación, dado que el banco, quien presta en base a la participación en el riesgo especulativo, estaría muy prudente si se trata de un préstamo en el cual comparte el riesgo. O sea, si un banco presta un préstamo
a un emprendedor sabiendo que va a compartir riesgo u beneficio, sea beneficio o pérdida, va a ser muy prudente a la hora de prestarlo y no como en cualquier momento puede una persona con garantías, siempre con garantías, porque nunca se presta a una persona necesitada, sino a los más ricos. Cuanto más tienes garantías, más puedes acceder a los préstamos, con lo cual el dinero se mueve entre los ricos y nunca llega a los más necesitados o a los que tienen ideas y no tienen dinero ni garantías. En cambio, en los bancos islámicos sí que se valora la carrera, la experiencia, las ideas de las personas más que las garantías. El último elemento también importante en este aspecto de materialismo de las transacciones es la eliminación de las prácticas comerciales no equitativas y siempre mantener conectadas la esfera de las finanzas con la economía real, con la de la economía real. El segundo principio es la prohibición del gharar. El siguiente principio es la prohibición del gharar. ¿Cuál es el gharar? ¿Qué es el gharar? El gharar es cualquier ambigüedad, engaño o incertidumbre que puede haber dentro de una transacción. Y el gharar es toda ambigüedad, cualquier tipo de incertidumbre o engaño entre los individuos. En general, si la sociedad es sobre todo en el tema económico y las transacciones comerciales. Bajo esta prohibición, toda transacción realizada debe ser libre de incertidumbre, ambigüedad. O sea, cuando digamos incertidumbre, ambigüedad, etc., es tipo letra pequeña o la mala información, la información errónea, y no dejar nada al azar, como los juegos de azar, por ejemplo, que es en finanzas islámicas o en preceptos islámicos el maisir, es el maisir. Las partes contratantes deben tener perfecto conocimiento de las contraprestaciones a ser intercambiadas como resultado de la transacción y no dependen de eventos aleatorios del futuro, o sea, del azar. Es el caso, por ejemplo, de no tener toda la información sobre la mercancía, el precio en transacciones, presentar información incompleta u errónea a la hora de la firma del contrato, dejar algunos artículos del contrato condicionadas con hechos al azar, el caso de los futuros, de los swaps o de las subprimas. La contraparte es la claridad y la transparencia. O sea, fijar bien los términos, fundamentos de los contratos como un objetivo principal, como el precio, por ejemplo, los plazos de ejecución y la identidad de las partes. No dejar nada al azar ni a la ambigüedad. No condicionar artículos de los contratos con eventos aleatorios o al azar. Esta es la transparencia y la claridad dentro de los contratos. El objetivo de esta transparencia y esta claridad es proteger a los débiles de la explotación de los potentes, entre comillas, los que tienen dinero y los ricos. La orientación de los fondos disponibles a la financiación de la economía real, en lugar de dejarlos alimentar la burbuja financiera vacía de toda productividad y riqueza útil. El último principio de estas finanzas islámicas, que es el cuarto, que es la prohibición de la financiación de actividades pecaminosas. Otro principio también fundamental, es otro principio también fundamental en las finanzas islámicas, es esta prohibición. Es prohibición de financiación de toda actividad ilícita. Ilícita quiere decir haram en el Islam, no conforme a los imperativos morales y religiosos, tales los principios de la Sharia islámica. El objeto de cualquier actividad económica no debe perjudicar,
ni directamente ni indirectamente a la sociedad y al ser humano en general, sea en sí mismo, su salud, sus pertenencias u su honor. Como ejemplos de sectores de actividades prohibidas u pecaminosas, inversión en el alcohol, por ejemplo, u todo lo relacionado con él, los productos porcinos, la industria de cinematografía o pornografía inmorales, digamos inmorales, los juegos de azar, etcétera, etcétera. O sea, todas las actividades que perjudican al ser humano entran en esta prohibición. La inversión en la contraparte, o sea, la alternativa a esta prohibición de estas actividades pecaminosas es la inversión en lo que beneficia a la humanidad, al ser humano. O sea, cualquier cosa que beneficia al ser humano, que está en el bien del individuo, se puede invertir sin ningún problema. O sea, el objetivo es favorecer una economía y unas finanzas éticas y socialmente responsable y un desarrollo sostenible que beneficia a toda la sociedad y al ser humano y la humanidad en general. Estos son los principios, los 4 importantes principios de las finanzas islámicas que se pueden desarrollar en más, pero por el tiempo los hemos resumido en estos 4 tipos de principios. Con esto acabamos nuestro programa. Gracias y hasta otra.